llama Código Procesal Civil y Mercantil, y este contiene todo lo que se tiene que trabajar y todo lo que se tiene que verificar en relación a la materia civil y también a la materia mercantil. En el derecho sustantivo, el Código de Comercio se encarga entonces de establecer la interdependencia entre la ley civil y la ley mercantil. Pues el artículo primero regula, estamos hablando del Código de Comercio, la supletoriedad del primero para con el segundo, bajo la estricta observancia de los principios del derecho mercantil. ¿Qué significa eso? Que cuando no hay algo que esté regulado dentro del derecho mercantil, entonces vamos a tomar como base las leyes civiles, pero no nos vamos a basar en los principios del derecho civil, sino en los principios del derecho mercantil. Entonces tiene que haber mucho cuidado en relación a eso. Incluso también, por ejemplo, ahorita vamos a verificar los juicios ejecutivos, pero cuando un juez en materia civil y mercantil en su procesal están verificando o están calificando un título ejecutivo, tienen que verificar si ese título es considerado como un título civil o si al contrario ese título es un título mercantil, porque se le tiene que dar una valoración de acuerdo a las ramas del derecho que pertenece. En cuanto entonces al derecho procesal, si bien está unificado en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, hay que hacer la salvedad de que para la pretensión procesal en el terreno mercantil, el Código de Comercio ya indica varias vías que son rápidas para dar soluciones incluso a todos los asuntos que pudieran surgir dentro de la materia mercantil. Establece entonces el Código de Comercio que se tiene que trabajar específicamente lo que son los juicios sumarios, ejecutivos o también arbitrales. En pocos y muy especiales casos se prevé lo que es el juicio ordinario, muy poco. La verdad es de que nuestro Código de Comercio nos indica que se debe trabajar dentro de los juicios sumarios, ejecutivos y también en los arbitrales. Esto en obsequio a la característica del derecho mercantil. El comercio entonces exige soluciones prontas para sus conflictos y por eso se prescriben los cauces más expeditos. Vamos a trabajar en esta tarde lo que es a la semana pasada, hace 15 días antes del examen, trabajamos en la semana 13 el juicio sumario. Hoy vamos a trabajar el juicio ejecutivo y el juicio ejecutivo en la vía de apremio, viéndolo de manera general, pero aplicándolo al derecho mercantil. La otra semana vamos a trabajar la acción cambiaria y la acción extracambiaria, sería en la semana número 15, y en la semana número 16 vamos a trabajar todo lo relativo a lo que es el arbitraje. Y algunas cosas que pueden quedar pendientes si nos da el tiempo, entonces vamos a trabajar así, tenemos justo nuestras semanas. Hablamos entonces ahora sobre lo que son los procesos de ejecución. Para que nosotros tengamos idea, hay unos juicios y me imagino que eso están viendo ustedes en derecho civil ahorita, en procesal civil. Hay unos juicios que son declarativos. Esos juicios que son declarativos, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los juicios de conocimiento, porque van en sí a declarar un derecho, o se va a dar la noticia. En los juicios de conocimiento lo que se hace es de que se da la noticia al órgano jurisdiccional para que él determine si existe o no existe un derecho. Sin embargo, en los procesos o en los juicios de ejecución, que no quiero entrar mucho en pugna en relación a que unos dicen que se llama proceso y otros que se llama juicio, pero lo importante aquí es que nosotros conozcamos en sí cómo lo trabaja nuestra legislación. En los procesos o en los juicios de ejecución, eminentemente lo que se tiene que saber es que ya existe anteriormente un documento, puede ser una sentencia, puede ser un documento privado, puede ser, si es en relación a lo mercantil, puede ser un título de crédito que anteriormente ya ha tenido todos los requisitos necesarios para tener su validez, pero que al momento de que se va a pedir su ejecución o el cumplimiento de ese título ejecutivo, y se le llama ejecutivo porque ya se tiene que cumplir, no tengo que decir yo que alguien me declare si tengo o no ese derecho, no. En los procesos de ejecución ya existe la determinación de que yo tengo ese derecho. Entonces, por eso veamos un ejemplo en lo civil. Si, por ejemplo, una persona no ha solicitado una pensión alimenticia, no puede ejecutar a la persona porque nunca se le ha fijado una pensión alimenticia.
al padre o madre del niño. Pero si anteriormente en un juicio de conocimiento, ya sea un oral, ya sea un ordinario, un sumario, entonces, por ejemplo, ya se declaró ese derecho del menor o de la madre de recibir esas pensiones y en cambio la persona a la cual se le obligó con tener ciertas, pues cumplir con ciertas cosas, por ejemplo, la pensión alimenticia y no lo ha hecho, entonces ya hay procesos de ejecución, porque ya tenemos anteriormente un derecho declarado. Eso es lo que sucede dentro de todos los procesos de ejecución. Hay uno, por ejemplo, el ejecutivo en la vía de premio, que nos saltamos una parte en la cual el juez va a calificar todavía y va a determinar si es o no cierto ese derecho que yo estoy peleando. Eso es, por ejemplo, en el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Ahora, en los procesos de ejecución existe una partecita que es importante en la cual van a calificar, van a revisar mi título, van a determinar si en sí es cierto, no solo la legalidad del título, sino que si ese derecho es legal, si es existente, si no ha vencido ese derecho. Entonces ya pasamos exactamente después de esa pequeña etapa, ya pasamos a las etapas que trae también el juicio ejecutivo en la vía de apremio. La naturaleza de este proceso es eminentemente de índole procesal. La doctrina generalmente, y estamos hablando de la doctrina, generalmente la divide en dos partes. Hay unos que se llaman procesos de ejecución de dación, los cuales consisten en dar una cosa o cierta cantidad de dinero. A esos doctrinariamente se les llama procesos de ejecución de dación. Dar una cosa o dar una cierta cantidad de dinero. Y ahora hay otros que la doctrina clasifica como procesos de ejecución de transformación. Los buscan como fin, un hacer o deshacer, no hacer forzoso cuyo cumplimiento conlleva consecuencias jurídicas. Es decir, que el proceso de ejecución de transformación es para hacer, no hacer alguna cosa, ¿verdad? Entonces, ese es el fin. En sí, los procesos de ejecución dentro de lo que es nuestro derecho mercantil son procesos doctrinariamente de ejecución y de dación. Hablamos ahora sobre el juicio ejecutivo. Nosotros en materia mercantil le vamos a llamar juicio ejecutivo cambiario. No significa que solo se puede dar dentro de los títulos de crédito, porque siempre vamos a relacionar lo cambiario con los títulos de crédito, sino que puede venir por otras cosas. Sin embargo, voy a desarrollar en esta primera parte el juicio ejecutivo únicamente en el derecho mercantil, que le vamos a llamar juicio ejecutivo cambiario, y posteriormente vamos a analizar también el juicio ejecutivo, normalmente en sus etapas, como se trabajan en el derecho procesal civil, que es aplicable al derecho mercantil, y también el juicio ejecutivo en la vía de apremio. ¿Qué es un juicio ejecutivo cambiario? Aquí estamos hablando de un juicio ejecutivo únicamente en materia mercantil. ¿En dónde está regulado? En el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿En qué parte? En donde está el juicio ejecutivo. ¿En dónde tenemos esa base? En base al Código de Comercio, que nos manda que todo lo relativo a lo que no está dentro del Código de Comercio, nos vamos directamente al Código Procesal Civil y Mercantil. De hecho, por eso se llama Procesal Civil y Mercantil. Y entonces le vamos a llamar, cuando es en materia mercantil, juicio ejecutivo cambiario. ¿Qué es este? Es aquel que se inicia cuando un sujeto ejerce el derecho de acción o más simplemente la acción que se le concede al portador legitimado de un título de crédito. Vamos a ver acá, por eso es un título ejecutivo cambiario, cuyo objeto se haya presentado por la pretensión formulada, la cual contiene una afirmación de un derecho o de consecuencia jurídica verídica, exclusiva o excluyentemente. El título cambiario presentado en juicio y que tiene que lograr que el órgano judicial interviniente la dilucide y declare en el proceso o imponga hacerla efectiva en cumplimiento de la obligación documentada en el título cambiario mencionado, mediante la aplicación de las normas legales pertinentes y específicas. ¿Qué significa este concepto que está un poco amplio y como es amplio, a veces es difícil de comprender? Lo que significa es que cuando una persona es poseedor de un título de crédito que ha sido emitido, que ha sido librado, que ha sido redactado cumpliendo con todas las especificaciones que tiene nuestro Código de Comercio y las leyes que tengan que ver con ese título en especial, si ese título o ese título de crédito
ya tiene la forma de vencimiento, es decir, si es, por ejemplo, un pagaré, ya llegó la fecha en la cual se tiene que dar el cumplimiento. Si, por ejemplo, es hablemos, por ejemplo, de una sociedad, es una sociedad de aventuras, que ya está el momento para poder iniciar a trabajarlos. ¿Qué pasa entonces? Se inicia la acción cambiaria, que es la que vamos a trabajar la otra semana. Y agotándose la vía cambiaria, es decir, la acción cambiaria, si no logramos el cumplimiento de ese título de crédito a través de la acción cambiaria y ese título está muy bien redactado y cumple todos los requisitos para su cumplimiento, entonces, agotándose la acción cambiaria, vamos a ir directamente al juicio ejecutivo cambiario. Esto tiene que haberse dado en la mayoría, porque hay algunas excepciones que lo vamos a ver cuando analicemos la acción cambiaria. La mayoría tiene que haberse agotado para iniciar el juicio ejecutivo cambiario, tiene que haberse agotado la acción cambiaria. Si no agotamos la acción cambiaria, entonces no podemos nosotros pues iniciar la ejecución cambiaria o el juicio ejecutivo cambiario. ¿Cómo inicia entonces? Yo ya tengo ese pagaré, ya inicié acción cambiaria, no hubo oportunidad para que cumplieran con la obligación. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Presentar una demanda ejecutiva. ¿Por qué se le llama demanda ejecutiva? Porque la demanda debe cumplir con todos los requisitos especiales de cualquier otra demanda, pero la vamos a presentar en la vía ejecutiva o para iniciar un proceso ejecutivo. Por eso es que le llamamos demanda ejecutiva. Es el acto procesal por medio del cual el poseedor de un título de crédito promueve la actividad del órgano jurisdiccional con el objeto de obtener el cumplimiento forzoso de los obligados en el documento. Ahí se refiere entonces que cuando no estamos logrando voluntariamente el cumplimiento de un título de crédito o de un documento en relación a lo mercantil, entonces podemos iniciar lo que es una demanda ejecutiva. La demanda ejecutiva debe formularse cumpliendo con los requisitos que exige el Código Procesal Civil y Mercantil para toda clase de demanda, en base a los artículos 61, 106, 107 y todos los demás artículos que siempre nosotros tomamos como base para redactar cualquier clase de demanda. Es decir que el nombre del tribunal o del juzgado, la identificación general de la persona que está compareciendo, el lugar para recibir notificaciones, la acción que se va a ejercer, ¿qué otra cosa? El lugar en donde se le va a notificar a la otra persona, el nombre de la persona contra la cual se está iniciando la acción, todo eso no lo podemos saltar en esta demanda ejecutiva, sino que tiene que cumplir todos los requisitos mínimos para cualquier otra demanda. Uno de los principios rectores del juicio ejecutivo cambiario es que no se puede discutir la causa del título que sirve de base a dicho juicio. ¿Qué significa eso? Que no tengo yo que explicar por qué motivo yo otorgué, por ejemplo, un pagaré. No tengo yo que decir, es que yo le di un pagaré a condición de esto y esto y esto. No. En esto no, el principio del juicio ejecutivo cambiario no se puede discutir la causa o el por qué se generó ese título, por qué se está iniciando el proceso, no. Es por ello que la defensa referida a la causa o relación fundamental o subyacente únicamente puede invocarse en lo que son los juicios de conocimiento y no así en los juicios ejecutivos. En los juicios de conocimiento se da a conocer porque en ellos se discute esta situación jurídica, pero no en los juicios ejecutivos cambiarios. No debemos explicar el motivo que dio origen a la generación o a la creación de ese título ejecutivo. Después de que ya se ha presentado la demanda ejecutiva ante el órgano jurisdiccional competente, vamos a verificar si hay una admisión y si ésta se admite, entonces se le da trámite. Promovido el juicio ejecutivo, el juez califica el título en que se funda. Va a revisar si es la vía correcta y si verdaderamente es un título ejecutivo, ¿verdad? Y si lo considera suficiente y la cantidad que se reclama es líquida y exigible, despacha entonces el mandamiento de ejecución.
ordenando el requerimiento del obligado, el embargo de bienes, si este fuere procedente, y dará audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones. Artículo 329 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí estamos entonces en relación a lo que es el trámite de la ejecución cambiaria. Si todos los requisitos que merece o que tienen que incluirse dentro de mi demanda están bien y no he cometido ningún error y todo es congruente, entonces van a dictar un auto o una resolución y en esa resolución, no es auto, es una resolución, entonces en esa resolución van a admitir para su trámite el documento o mi memorial inicial en donde yo ejercité por primera vez mi acción y entonces le van a dar trámite, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace para darle trámite? Primero lo que el juez debe hacer es calificar el título en que se funda. Lo importante, fíjese que puede ir muy perfectamente redactada mi demanda, pero si el título que yo estoy reclamando su cumplimiento, que sería el título ejecutivo, no tiene fundamento y no tiene los requisitos necesarios para que pueda considerarse como un título exigible, entonces me van a denegar la admisión y lo van a rechazar. Y también aparte de que ese título tiene que ser admisible, dice que tiene que tener una cantidad que se reclame y que esa cantidad de dinero sea líquida y sea exigible. ¿Qué significa eso? Que sea líquido, que se sepa cuánto es. Exigible, que haya la oportunidad de poder solicitarla. Después de que ya sea entonces calificado ese título, se va a despachar el mandamiento de ejecución. ¿Qué es lo que contiene ese mandamiento de ejecución? Contiene el orden del requerimiento del obligado. Es decir, a la persona que yo estoy solicitando que cumpla esa obligación, se le hace el requerimiento. Juntamente con ese requerimiento, también se puede dar el embargo de bienes si éste procede. Y entonces también se le da audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones. Vemos acá que ya no es demandado, sino que es ejecutado. Aquí me voy a detener y este famoso es el auto de exequendo, que no lo vamos a encontrar nosotros en el Código de Procesal Civil y Mercantil, sin embargo sí en las leyes mercantiles. ¿Qué es el auto de exequendo? Y esto es fácil de entenderlo, solo que así se llama en materia mercantil. El auto de exequendo es el auto de admisión que el juez dicta en relación con la demanda inicial. Es decir, esa resolución primera que el juez emite en un juicio ejecutivo en materia mercantil le llamamos exequendo. ¿Por qué? Porque va a calificar y va a determinar que el título sí tiene la validez necesaria y que tiene la cantidad líquida exigible para esa persona. Entonces, el exequendo es el auto de admisión. Cuando dice se le da trámite, ¿verdad? A ese se le llama el exequendo. El juez dicta en relación con la demanda inicial. Para que dicho auto sea admisorio y no la rechace, la demanda debe pasar ciertos filtros. ¿Cuáles son los filtros? El análisis oficioso de la procedencia de la vía, si es la vía correcta en donde nosotros estamos accionando, la cual debe consistir en que el título base de la acción sea precisamente un título ejecutivo y asimismo el filtro también del análisis oficioso de la caducidad de la acción cambiaria, es decir, que ya se haya agotado la acción cambiaria. Dice el filtro del análisis oficioso de la caducidad de la acción cambiaria, es decir, que ya se agotó la acción cambiaria. Sin embargo, debemos recordar que el auto que admite la vía no prejuzga sobre la procedencia de la acción, sino que solo señala que la contienda se está iniciando de una forma correcta. ¿Qué significa esto? Que no porque ya tenemos ese exequendo, pues ya decimos, ya nos fue bien y todo. No, hay únicamente, dice acá, no prejuzga, sino que sobre la procedencia de la acción, es decir, si se va a lograr o no lo que estoy pidiendo, no, sino que se señala que la acción que yo estoy iniciando se está dando de una forma correcta. Esto sería, por ejemplo, en materia civil, lo que nosotros le llamamos una resolución de trámite. ¿Cómo le vamos a llamar en materia mercantil? El exequendo. Mandamiento de ejecución, vamos en orden.
Posteriormente que ya tenemos ese exequendo, esa resolución de trámite, y ya se ha ordenado, ya se ha notificado, se le ha dado audiencia a la otra parte, entonces vamos a ver lo que es el mandamiento de ejecución. Para requerir el pago al ejecutado, el juez tiene la facultad de nombrar, si fuera el caso, a un notario, si así lo pidiera el ejecutante. Si, por ejemplo, yo sé y me urge que le notifiquen a esta persona a la cual estoy requiriendo yo el cumplimiento de la obligación, entonces yo puedo proponer a mi notario notificador. Y eso no solo es en derecho mercantil, sino que también lo hacemos en el derecho civil. A veces nosotros sabemos que a los compañeros que están trabajando en los juzgados, pues a veces se les acumula el trabajo o pues a veces también no hay mucha voluntad en relación a querer notificar en ciertos lugares. Y entonces para nosotros como abogados, querer tener la seguridad de que no va a venir de la notificación en relación a que no se pudo ejercitar o no se pudo realizar una notificación, entonces podemos nombrar a un notario notificador. A ese notario entonces se le da la orden, se le va a designar el cargo y se le va a decir que él tiene la obligación de ir a notificar. Entonces el juez tiene la facultad de nombrar un notario, si así lo pide el ejecutante. O también designar a uno de los empleados del juzgado, que normalmente es el secretario, el que el juez nombra, y por eso es de que la mayoría de secretarios en los juzgados, pues al menos es por acá sí, pero no sé en otros lugares, pero en la mayoría de los juzgados, pues a veces son los secretarios los que tramitan todo lo relativo a los juicios de ejecución y tienen más injerencia en relación a eso. Pero si no, también los oficiales. ¿Para qué se les van a nombrar a los empleados del juzgado? Para hacer ese requerimiento. Lo que hará constar por razón puesta a continuación del mandamiento. Orden del juez para que se constituya en presencia del requerido. De no hacerse el pago en ese caso, entonces el ejecutor procede a decretar el embargo de los bienes. Es decir, que pasando el plazo y no se otorga y no se acredita que se ha cumplido y no se hace el pago también, entonces se decreta el embargo de los bienes que haya propuesto el acreedor y que sean suficientes para cubrir la cantidad que se está reclamando, más un 10% para la liquidación de las costas. Ahí estaríamos en relación al mandamiento de ejecución. Posteriormente a eso, se dan cuenta que hablamos ya en el último cuadrito sobre lo que es el embargo. Hablamos ahora que el embargo consiste en sí en la sustracción, la succión de un bien, o sea, aquella actividad procesal compleja llevada a cabo en el proceso de ejecución, enderezada a elegir bienes del ejecutado que debe sujetarla a la ejecución y a afectarlos concretamente a ella. Es decir, lo que se calcula más o menos que se adeuda, entonces se puede emitir sobre ellos un embargo, engendrando en el acreedor ejecutante la facultad meramente procesal a percibir el producto de la realización de los bienes afectados y sin que se limite jurídicamente ni se expropie la facultad de disposición del ejecutado sobre dichos bienes. A eso se refiere entonces esta etapa del embargo. Considero necesario hacer una aclaración y por eso les hice esta diapositiva. Hablamos ahora sobre la diferencia entre lo que es el embargo, la intervención y la administración. ¿Qué es un embargo? El embargo en sí tiene como finalidad evitar que el deudor vaya a disponer libremente de los bienes en perjuicio del acreedor, es decir, que diga, yo ya no tengo nada con qué pagarle, yo no tengo bienes y entonces como ya no tengo nada con qué pagarle, pues entonces ya no le voy a cancelar. A eso se refiere el embargo, que dé tiempo a que se le recojan los bienes que podrían en determinado momento subastarse para después cumplir con la obligación previa que se tenía. O también que merme su patrimonio y haga desaparecer el respaldo para el cumplimiento también de sus obligaciones. Eso es lo que es el embargo. ¿Qué es la intervención? La intervención en sí es considerada como la interferencia que realiza el juez en la actividad de una entidad, ya sea para evitar la distracción de los fondos que pueda conducir al deterioro de la empresa o de un patrimonio colectivo en perjuicio del acreedor. Aquí en la intervención tenemos a una tercera persona que se va a nombrar de forma judicial. ¿Para qué? Para que esta persona vea que los fondos, que las ganancias que van dentro de lo que es, por ejemplo, en el Código de Comercio, una empresa, entonces que no se vayan a otro lado, sino que sirvan para cumplir las obligaciones.
En estos casos, el interventor entonces carece de facultades de dirección y de gobierno dentro de esta entidad, por ser un auxiliar de la Administración de Justicia, cuya función específica del interventor se concreta en que dice recaudar las ganancias que obtenga la empresa en su actividad comercial. Eso es lo que va a hacer en sí el interventor, para ponerlas a disposición del tribunal sin que tenga injerencia en la administración. Estamos en el embargo en relación a no disponer libremente de los bienes. La intervención se nombra judicialmente o el juez nombra a alguien para que vaya y que vea, ¿verdad? Y recoja las ganancias y se pueda cumplir con las obligaciones. Y la administración produce la sustitución provisional de la dirección y gobierno de una entidad o empresa, poniendo como función la conservación de esta y su estatus económico para asegurar en forma positiva lo que es el derecho del demandante. Es decir, que también es la presentación o la intervención de una tercera persona, que es el administrador, y va a verificar que funcione todo muy bien en un tiempo, más que todo para poder asegurar el éxito en relación a las ganancias de esta empresa. Posteriormente, entonces, a que ya se haya librado el mandamiento de ejecución, ya se le ha identificado, entonces vamos con la etapa de las actitudes del ejecutado. Recuerdan en el juicio ordinario, por ejemplo, las actitudes del demandado, y ahora son las actitudes del ejecutado, es decir, cómo puede reaccionar una persona ejecutada al ser notificada de esta clase de juicios ejecutivos. En el juicio ejecutivo cambiario, las actitudes del ejecutado podrían ser las siguientes. Primero, el pago y consignación. Si el demandado, al ser requerido, pagare la cantidad reclamada y las costas procesales, se hará constar en un auto. Se entregará al ejecutante la suma satisfecha y se dará por terminado el procedimiento. Es decir, la persona acepta que tiene que cumplir con esa obligación y entonces hace el pago. Asimismo, el ejecutado puede obtener el levantamiento del embargo si consigna dentro del mismo juicio la cantidad reclamada más un 10% para la liquidación de las costas, reservándole el derecho de oponerse a la ejecución. Entonces, también se puede dar en sí pues un depósito, ¿verdad? Para poder resguardar y para poder que le levanten el embargo, entonces tiene que en sí poner este depósito más el 10% para que pueda, más que todo, es una actitud que tiene que o que debe de tener un ejecutado. La incompetencia del ejecutado puede ser pago y consignación paga, ¿verdad? Y aparte de que paga, entonces él está de acuerdo en relación a todo lo que se establece en la acción. Ahora, otro caso es que haya incomparecencia del ejecutado, es decir, que no asuma ninguna actividad. Cuando el ejecutado no comparezca a deducir oposición o a interponer cualquier clase de excepciones, vencido el término de 5 días que tiene para ello, el juez va a dictar sentencia de remate. Vean, el juez va a declarar sentencia de remate, declarando si al lugar o no a la ejecución. Y esto lo vemos en el artículo 331 del Código Procesal Civil y Mercantil. Asimismo, en esta oportunidad, no obstante la incomparecencia del ejecutado, el juez examinará en definitiva el título y en caso de determinar que carece de alguno de los requisitos, el juez desestimará la demanda y se absolverá al ejecutado. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a la redacción de nuestros documentos. Y por último, ¿cuál sería la otra? La oposición del ejecutado. Si el ejecutado se opone, es que aquí está asumiendo una actitud, pero esa actitud no es como la primera, de pago y de consignación de ese pago, no, sino que aquí tiene una actitud, se opone. Entonces, deberá razonar su oposición y, si fuera necesario, ofrecer prueba pertinente. Sin estos requisitos del juez, no le dará trámite a la oposición. Si el demandado tuviere excepciones que proponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. Este es el momento para poder interponer excepciones cuando sea la oposición del ejecutado. Posteriormente, tenemos la etapa de prueba.
En el trámite del proceso, el juez lo que va a hacer en esta etapa es que oirá por 2 días al ejecutante y con su contestación o sin la contestación del ejecutante, mandará a recibir las pruebas propuestas por el término de 10 días comunes a las partes. Si alguna de las partes o el juez lo estimaren pertinente, en este juicio no se admite en ningún caso el término extraordinario de prueba ni su ampliación. Entonces hay que verificar esto en relación a que no hay ampliación de la prueba. Eso está en el artículo 331 del procesal civil y mercantil. Posteriormente, ¿qué etapa viene? Se dicta sentencia. ¿Qué es la sentencia? Es la tramitación del proceso. Vencido el término de prueba, 10 días el juez se pronunciará sobre la oposición y en su caso sobre todas las excepciones deducidas. Si la demanda es condenatoria, el juez debe pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos controvertidos por las partes durante el juicio en sus alegatos. Si la sentencia absuelve al demandado, se le reservará al actor sus derechos para que ejercite cualquier acción en la vía y en la forma que correspondan. Pero si en la sentencia también se va a condenar al demandado, en ella la misma se decidirá también respecto al remate de los bienes embargados. La sentencia que condena al demandado en el juicio ejecutivo mercantil es siempre una sentencia de remate y para su celebración debe levantarse un avalúo de los bienes que se supone han sido embargados. ¿Qué pasa si existe el caso de insolvencia, es decir, que no hay cómo pagar? Tanto en materia civil como también en el mercantil puede darse el caso, es muy poco frecuente, pero sin embargo se podría dar, de que el deudor durante la diligencia del embargo no tenga bienes suficientes en ese local ni en ningún otro, para garantizar la deuda que incumplió. En materia civil, la insolvencia da origen al juicio o concurso de créditos, pero cuando el insolvente es un comerciante individual o propietario, entonces la acción del perjudicado puede ser la iniciativa de quiebra, es decir, que no hay forma de cómo hacer efectivo el pago de esas deudas o de esos compromisos que se tienen. Ahí estaríamos frente a un caso de insolvencia. Hablamos sobre lo que es el juicio ordinario posterior. La sentencia dictada en juicio ejecutivo, vean, no pasa en autoridad de cosa juzgada y lo decidido puede modificarse en juicio ordinario posterior. Este juicio solo puede promoverse cuando se haya cumplido la sentencia dictada en el juicio ejecutivo. Para conocer en el juicio ordinario posterior, cualquiera sea la naturaleza de la demanda que se interponga, es competente el mismo tribunal que conoció en la primera instancia del juicio ejecutivo. El derecho a obtener la revisión de lo resuelto en juicio ejecutivo caduca a los 3 meses de ejecutoria de la sentencia dictada en este o de concluidos los procedimientos de ejecución en su caso. Ahí estamos entonces en relación a lo que es el juicio ordinario posterior. Cuando, por ejemplo, hablamos de que en este caso no produce cosa juzgada, lo que se está trabajando no produce cosa juzgada, es decir, recuerden ustedes que nosotros no tenemos más de 2 instancias, sino solo las 2. Tenemos la primera y la segunda instancia, ¿verdad? Pero en relación a esto también existe lo que es la cosa juzgada. Cuando nosotros ya hemos dado a la noticia a un órgano jurisdiccional sobre determinado asunto y ya tenemos una sentencia y, por ejemplo, esa sentencia no fue favorable con nosotros, no podemos iniciar nuevamente para ver si nos van a cambiar o no la sentencia, no, porque ahí eso ya produce cosa juzgada. Esto es en relación de una forma muy aplicada a lo que es la terminología en el derecho mercantil o en nuestro Código de Comercio. Generalmente, no solo, como les inicié diciendo, los títulos de crédito los vamos a ejercitar como títulos ejecutivos. Podría ser otros documentos y eso vamos a revisar ahora. Hablamos sobre entonces el juicio ejecutivo. ¿Qué es en sí el juicio ejecutivo? No es solamente una etapa procesal final de ejecución. Es decir, terminamos el juicio ordinario de la sentencia y pasamos a etapa de ejecución, como por ejemplo pasa en la etapa penal, no, sino que constituye un verdadero proceso en el que existe la posibilidad de que se realicen todas las etapas procesales, de las cuales acabamos de ver ahora.
Si bien desde la fase expositiva de llevar a cabo una ejecución provisional sobre los bienes del demandado. ¿Cuándo procede el juicio ejecutivo? Primero, procede el juicio ejecutivo dando, por ejemplo, teniendo como título ejecutivo los testimonios de las escrituras públicas. 2. La confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. 3. Documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 99 del Código Procesal Civil y Mercantil y los documentos privados con legalización notarial. Otra procedencia también de los títulos de los juicios ejecutivos, los testimonios de las actas de protocolación, de protestos de documentos mercantiles y bancarios. Aquí ya vamos más a lo mercantil. O los propios documentos mercantiles y bancarios. O los propios documentos, si no fuera legalmente necesario, también el protesto. En el inciso E tenemos también lo que es, por ejemplo, el acta notarial, en la que conste el saldo que existiere en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. También está el inciso F, que son las pólizas de seguro de ahorro y de fianzas y los títulos de capitalización que sean extendidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país. También tiene que ver con lo mercantil. Y la última es toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Es decir, que hay una obligación de cumplir porque no ha habido vicio en el consentimiento de los dos sujetos que han firmado o que han comparecido dentro de esta acción, dentro de esta firma de este juicio de este título ejecutivo. Entonces, media vez no haya, digamos así, un vicio del consentimiento, entonces tiene validez al 100% cualquier título ejecutivo. Las normas que se pueden aplicar a este procedimiento, lo que es el juicio ejecutivo, las encontramos en los artículos del 329 al 335 del Procesal Civil y Mercantil, referentes a las normas de la vía de apremio. Y también está el artículo 328 del Código Procesal Civil y Mercantil. La ineficacia del título hace perder la fuerza ejecutiva a los 5 años. Imagínense ustedes, la ineficacia del título hace perder la fuerza ejecutiva a los 5 años si la obligación es simple, es decir, que yo no hice el reclamo. Y a los 10 años, si hubiere prenda o hipoteca, si tengo algo en prenda o si también tengo algo de forma hipoteca. Acá vemos en este esquema muy fácilmente lo que es las etapas del juicio ejecutivo. Este esquema a ustedes les sirve tanto en materia mercantil como también en materia procesal civil. Lo primero que tenemos en este esquema es la demanda ejecutiva. Artículo 329 del Código Procesal Civil y Mercantil. Debemos de tener la demanda ejecutiva, que es la que ya revisamos anteriormente. También posteriormente tenemos la calificación del título y mandamiento de ejecución que está en el artículo 329 del Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién va a calificar el título? Y el mandamiento de ejecución, esta es una función netamente judicial. Nadie más que el juez puede calificar el título y también ordenar o emitir el mandamiento de ejecución. Posteriormente tenemos la audiencia al ejecutado. Esta audiencia al ejecutado es de 5 días. Se le da audiencia, se le da a conocer a la persona por qué motivo se está iniciando una acción de ejecución en contra de esta persona. Después de que se le da audiencia al ejecutado en 5 días, se le da audiencia al ejecutante por 2 días más, según el 331 del Procesal Civil y Mercantil. Posteriormente a eso viene lo que es el periodo de prueba. En el periodo de prueba estamos en el artículo 331 del Procesal Civil y Mercantil y el artículo 10 días. Después del periodo de prueba tenemos la sentencia. La sentencia según el 332 del Procesal Civil y Mercantil y el 142 de la Ley del Organismo Judicial. Entonces tenemos la demanda, la calificación del título, mandamiento de ejecución, la audiencia al ejecutado, la audiencia al ejecutante, el periodo de prueba y después viene en sí la sentencia. La tasación. Si se hubieran embargado bienes, entonces procede lo que es la tasación.
Esto ya lo vamos a verificar más adelante en el ejecutivo en la vía de apremio. Después de esto está la orden de remate que está en el artículo 313 del procesal civil y mercantil, la publicación de la orden de remate en el artículo 313, el remate que tarda un tiempo dentro de 15 a 30 días y la liquidación que se tramitará en la vida incidental según el 319 y 580 del procesal civil y mercantil. Posteriormente, si este fuera el caso, ya que no todos son así, procedería entonces lo que es la escrituración, que lo tiene ahí por 3 días, y posteriormente la entrega de los bienes. Ahí estamos hablando de el proceso del juicio ejecutivo, es decir, cómo se debe trabajar ese juicio ejecutivo. Este es otro esquema que tengo yo por ahí para que ustedes lo puedan observar. La primera etapa, el número 1, es la presentación del escrito inicial ante el juez competente, que debe reunir todos los requisitos del 51, 61, 106, 107 y 327 del procesal civil y mercantil. Esa es la presentación del escrito ante el juez competente. Número 2, la resolución de trámite. Esta está contemplada en los artículos 329 del Código Procesal Civil y Mercantil y también en el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial, que habla sobre las resoluciones de mero trámite. Tenemos escrito inicial, resolución de trámite. Tercero, el requerimiento, embargo y audiencia al ejecutado, según el artículo 329 del Procesal Civil y Mercantil. Entonces hay un requerimiento, un embargo y una audiencia también al ejecutado. En el número 4 serían las actitudes que puede tener el ejecutado. Puede pagar, puede tener una incomparecencia, puede manifestar oposición y puede haber una oposición e interposición de excepciones. Esto lo vemos en los artículos 330 y 331 del Código Procesal Civil y Mercantil. Siguiendo con las etapas estaría la oposición e interpretación de excepciones, según el 331. También está la tramitación de las excepciones, según el artículo 331 también del Código Procesal Civil y Mercantil. También tenemos en el número 7 se dicta sentencia, según los artículos 332 del Procesal Civil y Mercantil y 171 de la Ley del Organismo Judicial. Posteriormente, entonces, tenemos la vista y después la resolución de segunda, ahí es de segunda instancia, que ahí estamos hablando en relación a cuando en determinado momento hubiera oposición al trámite que se está realizando. Ahí estamos con otro esquema. En sí, todos los juicios ejecutivos tienen, al menos el juicio ejecutivo que se utiliza para el derecho mercantil, tiene su base en el derecho procesal civil y mercantil. Por eso es de que ahí tenemos todo el procedimiento. Iniciamos ahora con el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Es el proceso para llevar a cabo la ejecución procesal o ejecución forzada, ya que constituye una serie de procedimientos que desarrollan la etapa final del proceso. Es decir, la etapa ejecutiva, mediante una obligación líquida, es decir, plenamente determinada y exigible por el cumplimiento del plazo de la misma, aparejada en el título ejecutivo. ¿En qué caso procede o se debe plantear la ejecución en la vía de apremio? Porque tenemos que tener muy claro, si vamos a iniciar el juicio ejecutivo, que nosotros le llamamos juicio ejecutivo común, pero en sí es el juicio ejecutivo o vamos a utilizar el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Y tiene mucho que ver de acuerdo a qué clase de título es, porque recuerdan que en el juicio ejecutivo verificamos cuáles son los títulos que se tramitan en eso. Y ahora el ejecutivo en la vía de apremio tiene que ver o va a proceder, en primer lugar, cuando tenemos una sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada. Es decir, que no tenemos recurso pendiente, que no hay una apelación, que no hay nada pendiente por resolver. Entonces, es una sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada. Número 2, un laudo arbitral no pendiente de recurso de tasación. Un laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Entonces, estamos viendo que el laudo arbitral es
tiene en sí también, vamos a ver ya vamos a ver dentro de 2 semanas creo, lo que es el arbitraje. Y entonces vamos a ver que el laudo arbitral tiene un poder como de sentencia, tiene características propias que lo diferencian de la sentencia, sin embargo, tiene un poder coercitivo, ¿verdad? Entonces, el laudo arbitral, acá se menciona que no perteneciente de recurso de casación, no pendiente, perdón, que no se ha iniciado y que no haya terminado. Siguiente, créditos hipotecarios. Cuando hablamos de créditos hipotecarios, tienen que ver también con el derecho mercantil. Bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones, también derecho mercantil. Créditos prendarios, la transacción celebrada en escritura y convenio celebrado en juicio. Estas serían las en dónde se puede calificar o en dónde procede la ejecución en la vía de apremio. Vamos ahora con el esquema para mostrar cuál es el procedimiento de la ejecución en la vía de apremio. Primero, siempre va a ser la demanda ejecutiva, según el 297 del Procesal Civil y Mercantil y todos los demás requisitos que están dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Número 2, viene ahora la calificación del título y mandamiento de ejecución. Entonces, recuerden ustedes que ahí es en donde se va a verificar si tiene validez, si tiene de cumplimiento, es decir, que se puede exigir. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso y eso está regulado en el artículo 297 del Procesal Civil y Mercantil. Posterior a la calificación del título y mandamiento de ejecución está la oposición del ejecutado. La oposición, es decir, que tiene que haber, va a asumir alguna actitud y en este caso hay una oposición. Siguiente está la oposición, perdón, la oposición se tramitará en la vía incidental, según lo que establece el artículo 296 del Procesal Civil y Mercantil, es decir, que nos vamos a remitir a lo que es la ley del organismo judicial. Después de la oposición, se va a lo que es la tasación. La tasación en sí, fíjense que es un procedimiento que se hace para verificar el precio que podría tener algo. Entonces hay una tasación en relación a hacer una estimación de qué precio es el que se podría, cuál es el valor que tiene algo. Eso es una tasación. Y eso está en el artículo 312 del Procesal Civil y Mercantil. Después de esa tasación en relación a lo que se debe, en relación a lo que se podría, por ejemplo, ordenar remate de ello, está en sí la orden del remate que está regulado en el artículo 313 del Código Procesal Civil y Mercantil. Después de la orden de remate, tenemos lo que es la publicación de la orden de remate. La publicación de la orden de remate se da para que haya más personas que concurran a este evento que se va a dar. Incluso, ven ustedes si lean detenidamente todo este procedimiento, pero cuando existe, por ejemplo, la publicación y se dice en dónde se va a hacer y todo, y cuál es se hace todo así muy formal. Y si en caso se diera la hora y el lugar del remate y, por ejemplo, no concurriere otra persona, entonces la misma persona que es la dueña podría en determinado momento volver a pagar el precio del remate de lo que se está haciendo. Después de la publicación de la orden de remate llega el día, que es posteriormente a ello como entre 15 a 30 días, y ese remate lo tenemos en el artículo 313 al 315 del Procesal Civil y Mercantil. Después del remate tenemos la liquidación, que se tramita en la vía incidental, según el 319 y 580 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por último, tenemos también la escrituración, y esto de la escrituración va a depender también, porque no todos los juicios de ejecución en la vía de apremio van a tener esta etapa, ni de orden de remate, ni de tasación, ni de publicación, ni de remate, ni de liquidación, ni de escrituración, mucho menos de entrega de los bienes, sino va a depender de lo que se esté ejecutando, va a depender del título de ejecutivo en el cual yo estoy basando para trabajar o para iniciar la ejecución en la vía de apremio. Pero en todo caso, los pasos completos serían estos. La escrituración, en donde se hace el traspaso de una vez o el traslado de la propiedad y después la entrega de los bienes.
En relación al recurso de apelación, únicamente son apelables los autos que denieguen la demanda ejecutiva y el que apruebe la liquidación según el artículo 325 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí estamos entonces en relación a lo que es el trámite de la ejecución en la vía de apremio. Otro esquema también que podría servirnos mucho en la vía de apremio hasta que también les quise compartir. Tenemos primero la demanda, que debe cumplir con los requisitos de 61, 106, 107 del Procesal Civil y Mercantil. Después de la demanda ejecutiva, tenemos la calificación del título y mandamiento, en donde el juez va a calificar el título y si considera suficiente ese título, va a despachar lo que es el mandamiento de ejecución, ordenando el requerimiento y embargo en su caso, y dará audiencia por 5 días al ejecutado según el 329 del Procesal Civil y Mercantil. Después viene la etapa de las actitudes o las actitudes del demandado. Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su posición y si tuviera excepciones, deberá deducirlas todas en su escrito de oposición, según el 331 del Procesal Civil y Mercantil. Si hay oposición, se da audiencia por 2 días al ejecutado. Y entonces nos vamos a la prueba. Se abre a prueba. Se mandará a recibir prueba por 10 días comunes, según el 331. Si no hay término extraordinario de prueba en todas las demandas de ejecución. No hay, ¿verdad? Y entonces después se resuelve en sentencia. Ahora, si no hay oposición, no se abre a prueba y entonces nos vamos directamente a la sentencia. Sobre la oposición, sobre las excepciones planteadas, si procede a hacer trance y pago de los bienes embargados y con su producto pago al acreedor. Es apelable según el 332 y 334 del Procesal Civil y Mercantil. En este que ustedes ven acá, estamos hablando de el mismo ejecutivo en la vía de apremio. Viendo, ¿verdad? Podría ser que, por ejemplo, ya no haya necesidad de continuar en esta otra etapa que les voy a dar. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento de la obligación. Es decir, que voluntariamente se está cumpliendo con el requerimiento que se nos está dando en la vía de apremio. Pero si en caso no tenemos la voluntad o no logramos, entonces que se haga efectiva la obligación, nos pasamos a la tasación. Si hubiera embargo de bienes, procede la tasación. Por eso es necesario que nosotros, miren, en los procesos que nosotros iniciemos, y no solo en materia mercantil, sino que nosotros cuando querramos asegurar algún pago en determinado proceso, vayamos a ver siempre qué bien podemos embargar. Esto lo podemos ver en los juicios civiles, en los juicios laborales, por ejemplo. Es muy importante que nosotros ordenemos o solicitemos, por ejemplo, ¿verdad?, lo que es asegurarnos algo, ¿verdad? Asegurarnos en determinado momento que nosotros, pues, haya algo de lo que nosotros más adelante podamos disponer para que se pueda hacer efectivo ese pago, ¿verdad? Entonces, la tasación, si hubiera embargo, debemos nosotros solicitar o tratar de ver que haya embargo, ¿verdad? Entonces, si se hubiera embargado bienes, procede la tasación, salvo que las partes se pongan de acuerdo en el precio. Cuando fueren bienes inmuebles, pueden servir de base para el remate, el monto de la deuda o el valor de la matrícula fiscal a elección del acreedor, según el 312 del Procesal Civil y Mercantil. Después de la tasación, vamos con la orden de remate. Hecha la tasación y fijada la base del remate, es decir, hasta dónde, de dónde va a iniciar el precio como base y cómo van a ir aumentándose las pujas. Entonces, hecha la tasación o fijada la base del remate, se ordena la venta en pública subasta, anunciándose 3 veces por lo menos en el diario oficial o en otro de mayor circulación. Verifiquemos acá que ahora las publicaciones tenemos que actualizarnos en relación a la forma en la que se hacen las publicaciones en el diario oficial. Y el remate. El día y hora señalado para el remate se declarará fincado en el mejor postor o al ejecutante a falta de postores. Se da después la etapa de liquidación. Practicado el remate, se hace la liquidación de la deuda, o sea, se cumple con lo que se adeuda, con intereses y costas.
librado orden a cargo del subastador. 319 del procesal civil y mercantil. Viene la apelación, es apelable el auto que apruebe la liquidación, está en el 334 del procesal civil y mercantil. Posteriormente a eso viene lo que es la resolución. Cuando nos vamos de la apelación, viene la resolución. Dentro de los 3 días, la sala dicta resolución final. La vista, la sala señala vista en 5 días máximo, según el 334 del procesal civil y mercantil. ¿Y qué recursos nos quedan después? Es apelable el auto que deniegue el trámite de la ejecución de sentencia y el auto que apruebe la liquidación. Ahora aquí, cuando estamos en la etapa de liquidación, procede posteriormente la escrituración. Llenados los requisitos, el juez va a señalar 3 días al ejecutado para que otorgue la escritura traslativa de dominio. Y en caso de rebeldía, el juez la otorgará de oficio, es decir, que no necesita que la persona vaya y que firme y autorice la escrituración. No, si no lo quiere hacer, el juez está facultado para otorgar de oficio. Previo a la escrituración, el deudor o dueño aún puede rescatar los bienes de la venta, ¿verdad? Esto está en el 324 del procesal civil y mercantil. Viene después de la escrituración la entrega de los bienes. Otorgada la escritura, el juez procede a dar posesión de los bienes al adjudicatario, fijando un plazo no mayor de 10 días bajo apercibimiento de decretar lanzamiento o el secuestro. Cuando se hace el lanzamiento en bienes inmuebles o el secuestro en los bienes muebles, según el 326 del procesal civil y mercantil. La sentencia que se da dentro de los juicios de ejecución no pasa en autoridad de cosa juzgada. Puede modificarse en juicio ordinario posterior por el juez que conoció en primera instancia del juicio ejecutivo. Eso lo encontramos en el 335 del procesal civil y mercantil. Recuérdense ustedes que en relación a la ejecución, no hay un juicio ordinario anterior, obligadamente. En algunos casos sí, en otros no. Entonces, no se da la autoridad de cosa juzgada. Es decir, que se puede nuevamente verificar la revisión de todo lo que está pasando, ¿verdad? Y se puede iniciar entonces a través de un juicio ordinario posterior. Juicio ordinario posterior. Leamos ese artículo 335 del Código Procesal Civil y Mercantil. Búsquenmelo ahí, por favor. 335. Vean cómo dice. La sentencia dictada en juicio ejecutivo no pasa en autoridad de cosa juzgada y lo recibido puede modificarse en juicio ordinario posterior. Este juicio solo puede promoverse cuando se haya cumplido la sentencia dictada en juicio ejecutivo. Para conocer en el juicio ordinario posterior cualquiera sea la naturaleza de la demanda que se interponga, es competente el mismo tribunal que conoció en la primera instancia del juicio ejecutivo. El derecho a obtener la revisión de lo resuelto en juicio ejecutivo caduca a los 3 meses de ejecutoria de la sentencia dictada en este, o de concluidos los procedimientos de ejecución en su caso. Ahí tendríamos entonces nosotros, como dice acá, que iniciar un juicio ordinario de acción de revisión de las ejecuciones. Entonces, se podría llamar ese juicio ordinario, ¿verdad? Revisión de la acción de lo que se trabajó en el juicio de ejecución. Bueno, ahí estamos en relación a esto. Retomando o haciendo un resumen de lo que trabajamos en esta tarde, no hay algo en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil que separe concretamente el juicio ejecutivo civil del juicio ejecutivo mercantil, sino que tenemos que hacer una adaptación y una revisión de todas y cada una de las etapas y ver qué es lo que procede y qué es lo que no procede según, primero, el título de ejecutivo que estamos nosotros viendo. Por eso les indicaba que el juez, al momento de hacer la revisión y la calificación del título ejecutivo, tiene que verificar qué clase de título ejecutivo es. Desde ahí tiene que verificar, porque va a ver qué principios, de qué clase de derecho va a aplicar. Si es un título en la vía civil, va a aplicar los principios del derecho civil. Pero si en cambio es un título ejecutivo en derecho mercantil, tiene que
implementar, tiene que utilizar, tiene que inspirar todas sus actuaciones o todas las etapas del proceso en los principios del derecho mercantil. En general, todas las etapas, si vamos a ver acá, quiero que vean acá conmigo. En el juicio ejecutivo, aquí tenemos el esquema del juicio ejecutivo común, que le decimos nosotros, y acá las del juicio ejecutivo en la vía de apremio. Pero quiero que vayan conmigo a este esquema: demanda ejecutiva, calificación del título y mandamiento de ejecución, audiencia al ejecutado, audiencia al ejecutante, periodo de prueba, sentencia. Y después vamos en el 328. Lean conmigo el 328 y vean cómo dice el 328. Dice, en el 327 inicia lo que es el juicio ejecutivo. Y en el 328 dice integración del procedimiento. Además de las disposiciones especiales previstas en este título y en el siguiente, se aplicarán las normas correspondientes a la vía de apremio. Es decir, que de ahí en adelante, prácticamente de la sentencia en adelante, tenemos que irnos a lo que establece nuestro procesal civil y mercantil en relación al juicio ejecutivo en la vía de apremio, ¿verdad? Entonces ahí estamos. En relación a todo lo que se da en el juicio ejecutivo, tenemos que hacer una revisión sobre todo el juicio ejecutivo. Principalmente vamos a trabajar en relación a lo mercantil. Trabajamos desde lo que es el artículo 294 hasta el artículo 335 del Código Procesal Civil y Mercantil. De ahí ya tenemos lo que son las ejecuciones especiales, tenemos también las ejecuciones de sentencias, que son, la mayoría de ellas son civiles, ejecución de sentencias extranjeras, ejecución colectiva, que tiene que ver con el concurso de acreedores, en relación a todo lo del derecho mercantil también, y entonces ahí estamos verificando el avance en relación a lo que estamos viendo en el derecho mercantil o en el derecho procesal mercantil. Muy bien. No sé si tienen ustedes una duda o tienen algo. Este es el momento para verificar y para hacer las preguntas necesarias. Si tuvieran alguna pregunta, algo que ustedes quisieran que yo les aclare, o alguna... las diapositivas se las voy a enviar. Hoy no se las envié, creo que no las envié, pero yo al ratito se las envío, compañeros. Y las que me están escribiendo acá también se las envío en un ratito para que ustedes puedan tener ya la información. Semana 13, 14, 15, 16. Entonces, vamos a trabajar lo que es el contenido del examen final. Vamos a verificar esta inquietud o esta duda. Bueno, fíjense que específicamente dice, tengo la duda, para que nazca juicio ejecutivo, lo que es un cheque, es necesario haber protestado en el plazo y así como cobrarlo. Sin embargo, cuando hablamos del protesto, se refiere al que hace solamente el notario o también el que hace el banco. Bueno, fíjense que con exclusividad de lo que es el cheque, vale, si ustedes revisan lo que es el cheque, por ejemplo, el protesto, recordemos que es un acto notarial, solo lo puede hacer el notario. En sí, lo que es el protesto, no lo puede hacer un banco, lo tiene que hacer un notario, el protesto. Pero en los cheques específicamente, tiene efecto de protesto el sello que le ponen en relación a que no tiene fondos. Cuando le ponen, nosotros llevamos con el cheque y no tiene fondos el cheque, entonces no es necesario que nosotros llamemos a un notario. Es aconsejable que ustedes busquen a un notario y que el notario llegue con ustedes a la ventanilla y que suscriba acta de protesto. Pero si no, el sello que pone la Cámara de Compensación o el sello que le ponen ahí en el banco tiene validez como protesto. No es el protesto, sino que sustituye al acto del protesto, puesto que el protesto lo puede hacer únicamente un notario, pero ese sello que coloca también tiene lo mismo efecto que como si se hubiera hecho el acto del protesto.
muchos abogados indican solamente, es que en sí el protesto es solo notarial, no lo puede hacer el banco, pero el banco, el sello que pone es la cámara de compensación en sí la entidad bancaria cuando coloca un sello en donde dice que se ha revisado en la cuenta y que no ha tenido fondos, ese sellito vale como protesto, no es protesto. Como les digo, no es protesto, pero vale como que fuera un protesto, es decir, sustituye el protesto, pero el protesto en sí solo lo puede hacer un notario, nadie más lo puede hacer, ni otra persona, ni por ejemplo que vaya el secretario del notario a acompañarme y que él tome los datos, no se puede, es un acto personal del notario. Por eso, cuando alguien requiere esos servicios, pues el notario tiene que cobrar sus honorarios justos porque va a ir y hacer ocupar el tiempo necesario tanto para dirigirse a la entidad bancaria como también para trabajar después el informe o en el acta en donde va a suscribir todos los datos. O muchos ya se lleva el formato y entonces se llenan los espacios necesarios y lo podemos hacer también incluso con lapicero a mano, ¿verdad? Solo requiriendo los datos que nos hacen falta. Pero entonces sí tienen razón los abogados que le han dicho que solo el proceso solo lo pueden hacer los notarios. Sí es cierto, porque es un acto exclusivamente notarial, pero ese sellito suple lo que es el protesto. Y más, cualquier título de crédito que, por ejemplo, diga, eh, cualquier título de crédito que, por ejemplo, diga libre de protesto, ya ni siquiera tienen que buscar a ustedes en un notario, porque se salta esa etapa y entonces ya no hay necesidad de hacer el protesto, sino se saltan esa etapa porque ahí dice libre de protesto, ya no tienen que protestar, sino únicamente ya irse a la acción. Depende de la acción que se tenga que iniciar. Voy a ver. Las diapositivas, claro que sí. Yo se las envío para que ustedes las tengan. Las diapositivas de la semana 13 y 14. Las diapositivas. Sí, con gusto, compañera Aura. La clase 13-14, compañero Erwin, sí, también se las voy a enviar. Las diapositivas, compañero Arnoldo, claro que sí se las envío. Las diapositivas. Vamos a ver qué otra me dicen. Asistencia, dice. No es necesario que reporten asistencia acá, sino ustedes son los que, pues, pueden escuchar en vivo la conferencia o posteriormente cuando ya la suba al sistema, pues también la pueden habilitar ahí, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen alguna otra duda, compañeros? Tenemos un promedio de unos 10 minutos todavía. Si alguien pudiera, si alguien quisiera comentarme algo, y si no, pues voy a hacer un resumen de algo, por favor. ¿Cómo vamos con las leyes especiales? ¿Están leyendo sus leyes especiales, compañeros? ¿Están tratando ustedes de agotar sus leyes especiales? Porque recuerden que es importante que ustedes estén leyendo también todo lo relacionado a lo que es el derecho mercantil, no solo en el Código de Comercio y en el Código Procesal Civil, sino que también ustedes estén dando una lectura a lo que son las leyes especiales del derecho mercantil. Y vean que ahí les puse un promedio, si no estoy mal, como de unas 26, 28 leyes, porque yo creo que esta semana terminamos ya la lectura de las leyes, de las 26 leyes que les dejé entonces. Y hay otras leyes también importantes, sin olvidar leer la Constitución Política de la República de Guatemala y completo nuestro Código de Comercio. Muy bien. Esta semana nos toca leer la Ley para el Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas con sus nuevas reformas, por favor, porque son recientes. Y también vamos a leer el Decreto Gubernativo 2946, que es lo relativo al comercio marítimo. Esto es importante, hay unas leyes que ya están un poquito antiguas, sin embargo, es necesario hacer una revisión porque son leyes vigentes todavía, ¿verdad? Positivas en determinado momento porque casi a veces no son aplicables, sin embargo, la mayoría de ellas sí todavía. Bien. Entonces regreso con ustedes, compañeros. Sí, viendo si tienen, bueno, yo creo que ya no hay otra duda. Entonces, bien, aquí. Gracias, compañera Bárbara. Igualmente para usted un gusto saludarle siempre.
Gracias, compañera Marisol. Una bendición para mí trabajar con ustedes en este semestre. Y les deseo, yo no sé si ustedes están sacando la fase pública juntamente con esta, pero deseo que este semestre ustedes avancen lo más que puedan, que no se queden aquí, que valga la pena el que estén el día de hoy domingo sentados trabajando ahí sentaditos y que estén, aparte de que están ahí como viendo todo eso, también recibiendo clases y todo, pues que valga la pena. Entonces hay que empezar a trabajar ya, compañeros, y lograr esa graduación tan importante. Las diapositivas 13 y 14, compañero Sergio, con todo gusto yo se las envío también. Bueno, entonces, tendríamos que ver eso. Dice una pregunta, ¿el tiempo para cobrar una deuda prescribe? Sí, definitivamente sí prescribe. Lo que tenemos que ver nosotros es la revisión de los del título de crédito. Aquí estamos hablando en relación a un título ejecutivo. Y lo que tenemos que ver es, bueno, revisemos si que ustedes quieren, por favor, eh, artículo 296 del procesal civil y mercantil. Y dice, los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años, si la obligación es simple, y a los 10 años, si hubiera prenda o hipoteca. Es decir, si no hay algo que garantice, recuerden ustedes que las deudas en determinado momento se pueden garantizar con prenda cuando es, por ejemplo, un bien mueble. Se le llama prenda, pero cuando es un bien inmueble se le llama hipoteca. Entonces dice acá que los títulos que están expresados, por ejemplo, en el artículo 294, pierden su fuerza ejecutiva 5 años después, si la obligación es simple, o sea, si no está garantizada con nada. En cambio, si está garantizada con una prenda de hipoteca, vencen a los 10 años. Ahora, el tiempo para cobrar una deuda prescribe o caduca. ¿Podría explicar la diferencia? Bueno, mire pues, en relación al cobro de una deuda, tenemos que ver primero que exista un título ejecutivo, porque si no existe un título ejecutivo, no podemos cobrar la deuda. Si yo le doy a una persona en confianza 10,000 quetzales y no tengo nada que le obligue a esa persona que me los devuelva, él nunca me los va a devolver, porque no tengo un título ejecutivo, ¿verdad? Entonces tengo que tener el título ejecutivo que acredite que esa persona me prestó los 10,000 quetzales. Si es en civil, por ejemplo, un reconocimiento de deuda. Si es en mercantil, por ejemplo, me tendría que firmar un pagaré. Entonces, si tengo el título de crédito, si no está garantizado ese título de crédito ni con prenda ni con hipoteca, tengo 5 años para cobrar a partir del vencimiento. No desde que lo giré, no, a partir del vencimiento 5 años. Si pasaron esos 5 años y yo no lo cobré, ya venció. En cambio, si está, ya prescribió, si está garantizado con prenda o con hipoteca, entonces definitivamente ahí sí no, el tiempo que tengo para hacer el cobro sería de 10 años. Ahora, en relación a lo que es prescripción y caducidad, la prescripción en derecho, en principio, es que se prescriben los derechos y caducan las acciones. ¿Qué significa eso? Prescribe mi derecho, es decir, por ejemplo, el de cobrar. Y caducidad tiene que ver con lo procesal. Es decir, que yo, por ejemplo, veamos algo tan fácil. Si yo inicio un proceso y yo no lo muevo 6 meses en el juzgado, entonces pueden alegarme a alguien la caducidad de instancia, porque tengo 6 meses que no voy y muevo mi expediente. Entonces ahí ya caducó. Entonces caducan las acciones. La acción, recuerden ustedes, es poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Y la prescripción es un derecho, ¿verdad? Es un derecho. Entonces podemos decir el tiempo para cobrar una deuda prescribe o caduca. Para mi criterio, el tiempo para cobrar la deuda, estamos hablando de una prescripción, porque yo no he ejercitado aún ese derecho, ¿verdad? Entonces no lo he ejercitado. Ahora, si yo ya inicié ese proceso, pero yo no sigo poniendo en movimiento ese órgano jurisdiccional, entonces va a caducar el derecho, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Va a caducidad, perdón, mi acción. Sí, las diapositivas yo se las estoy compartiendo. Entonces ahí estamos. ¿Verdad? Entonces, en principio, recordemos que prescriben los derechos y caducan las acciones.
Eso es no solo en el derecho mercantil, sino en todas las ramas del derecho. Entonces, mis derechos tienen prescripción y ahora mis acciones tienen caducidad, pero la acción que es en sí poner en movimiento a un órgano jurisdiccional. Muy bien, compañeras. Si tienen otra duda, si tenemos todavía unos 2 minutitos para responderles. Espero que haya quedado claro, compañera Mónica. Gracias, compañera Mónica. Dice, si en el tiempo prescribe un pagaré y no se cumple con el pago, ¿qué procede si el obligado a pagar no tiene ninguna garantía, solo el acuerdo de pago? Habría que ver qué entendemos por acuerdo de pago. ¿Se procede a una conciliación antes de iniciar un proceso o necesariamente se inicia un proceso? A mi criterio, toda la vida hay que tratar de conciliar, todo el tiempo. Aunque mi título ejecutivo sea muy fuerte, sea muy claro, yo les aconsejo, en la práctica van a ver ustedes que a veces lo que nosotros logramos en un proceso de unos 2 o 3 años, lo podemos lograr en una conciliación, ¿verdad? Entonces, claro, si la conciliación le conviene también a las partes, en el sentido de que si yo estoy entregando dinero, tampoco le voy a perder el 90%, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si el tiempo prescribe un pagaré y no se cumple con el pago, ¿qué procede si el obligado a pagar no tiene ninguna garantía? Solo el acuerdo de pago. Si no hay garantía, le entiendo que no hay prenda, no hay hipoteca. Pero si existe un documento que ha sido firmado, ya sea civil o mercantil, entonces puede optar primero con una conciliación antes de iniciar el proceso, o si no se logra la conciliación, entonces ya puede pasar a la ejecución de ese título. Entonces presentar su demanda ejecutiva. Pero si existe el título, si en el ejemplo de que yo estoy dando, pero dice aquí prescribe un pagaré, entonces sí existe un título de crédito, no se cumple con el pago, entonces definitivamente ahí hay que tratar de conciliar en primer lugar, pero que no pase mucho tiempo, ¿verdad? Que no pase mucho tiempo. Tendría a partir del vencimiento 5 años. Y tendría que tratarse una conciliación primero y después de esa conciliación, entonces, en lo posible, ¿verdad? Ya, si no se logra la conciliación, entonces, pues iniciar un proceso, ¿verdad? Iniciar un proceso ejecutivo. Y cobrar todo, ¿verdad? Porque en lo mercantil se cobran intereses, moras, daños, perjuicios, todo. Ahí es necesario cobrar todo. La semana número 13, 14, sí. Muy bien. Ahí estamos, compañeros, ¿está claro? Muy bien, compañero Esaú. Entonces, estamos terminando con la clase, compañeros, y les agradezco a ustedes por estar presentes en clase. Terminamos con un promedio de como 208 personas y llegamos a un promedio como de 250 el día de hoy. Entonces, que tengan un feliz domingo y los veo la siguiente semana con el contenido de la semana número 15 y les recomiendo leer, ahorita les voy a enviar las diapositivas, pero también deben leer ustedes las últimas 2 leyes, que es la ley para el reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas y el decreto gubernativo 2946. Y aparte de eso, también tienen que leer todo lo relacionado a lo que es la acción cambiaria y la acción extracambiaria, que la vamos a trabajar la otra semana en clases. Que tengan una buena tarde y un gusto siempre saludarles, compañeros.